Buenas tardes. Vamos a... Es que habíamos perdido una clase por la conferencia que tuvieron la otra vez. Entonces, para no atrasarnos más, vamos a avanzar un poco. Sobre medidas descriptivas. Esto ya, a partir de este tema, ya me va a entrar para la evaluación de la segunda parte del curso, de la unidad didáctica. Entonces, bien, luego ya la próxima haremos más ejercicios, pero ahora quería recuperar, aunque sea una hora, pero a partir de aquí, de lo que vamos a ver, medidas descriptivas, como ya hemos visto, tablas de frecuencia para variable discreta, para variable cualitativa, para variable continua. Entonces, eso es lo que vamos a usar como base para las medidas descriptivas. Entonces, vamos a ver la primera medida descriptiva, que es la media aritmética. Entonces, las medidas descriptivas, hay dos clases de medidas descriptivas. Las medidas de tendencia central, ¿no?, que son las que ubican el centro de la distribución de los datos. Y las más importantes tenemos la media o la media aritmética, o el promedio también se llama, ¿no?, que es magnitud. O sea, la media aritmética o el promedio tiene las mismas unidades que los datos. Si estamos trabajando con metros de longitud, kilómetro por hora, velocidad, ¿no? O sea, o de repente volumen, o de repente
número de hijos, o sea, tienen las mismas unidades que los datos, la media aritmética, ¿no? Eso ya lo hemos manejado, porque si ustedes tienen, por ejemplo, 8 notas, ¿no?, en un curso, ¿cómo hayan su promedio? Se suman las 8 notas y se divide entre 8, por ejemplo, ¿no? Eso ya lo hemos hecho, ya sin saber qué es una medida descriptiva, que es una medida de tendencia central para datos, para un conjunto de datos. Entonces, eso lo hemos manejado, la media aritmética, la media o el promedio, ¿no? Como le digo, si tengo 10 notas en un curso, ¿cómo hallo mi promedio? Sumo las 10 notas y lo divido entre 10, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos usado sin saber qué es una medida descriptiva, que es una medida de tendencia central. La otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana simplemente es un valor, ¿no? Es un número que yo lo voy a determinar para un conjunto de datos. Simplemente la mediana me divide mi conjunto de datos en dos partes iguales. 50% antes de ese valor que he encontrado y 50% de los datos están después de ese valor que he encontrado, que se llama la mediana, ¿no? Y la otra medida de tendencia central es la moda. Simplemente la moda es el dato que se repite más veces, ¿no?, en un conjunto de datos, ¿no? Eso lo vamos a ver. Pero la más usual es la media aritmética, o la media, o el promedio, y la mediana. Entonces vamos a empezar viendo la media aritmética. Ya más allá, la próxima semana veremos mediana. Entonces, la media es la primera medida de tendencia central. La media también se llama promedio, ¿no? También se llama media aritmética, o simplemente la media, ¿no? Cuando me dicen calcular la media de un conjunto de datos, o cuando me dicen calcular el promedio de un conjunto de datos, me están pidiendo la media aritmética, ¿ok? Entonces, es la suma de todos los valores, ¿no?, de la variable en estudio, y se divide entre el número total de datos, ¿no? Como cuando se trabajan con todos los elementos de la población, se usa la letra mu, ¿no? Mu es igual a la sumatoria de todos los valores de la variable x, desde el valor 1 hasta el último, y dividido entre n mayúscula, cuando se usa toda la población, todos los elementos de la población. Pero generalmente nosotros trabajamos en estadística trabajamos con muestras. Y cuando trabajamos con muestras, para una muestra, la media o el promedio se representa por x, una x, y en la parte superior una rayita, x raya, ¿no? X, y en la parte superior una rayita, eso me representa la media o el promedio o la media aritmética, x raya. ¿Cómo se calcula la media? Sumando todos los valores de la variable desde el dato 1 hasta el último n, ¿no? N puede ser 100, 50, 80. Se suman todos los datos desde el dato 1 hasta el último y se divide entre el total de datos, n minúscula. Como le digo, si yo tengo 10 notas, ¿cómo hallo la media de esos 10 datos? ¿Cómo hallo la media aritmética o el promedio? Se suman los 10 datos, el dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más el dato 4 más el último, y se divide entre el total de datos, ¿no? Este es para datos que no están agrupados, ¿no? Para datos que no están agrupados. Pero cuando tengo datos que están clasificados en tablas, es lo que más se usa, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedo tener 500 datos, puedo tener, ¿no?, 800 datos, ¿no? Entonces ya están clasificados en tablas, entonces ahí ya hay otra fórmula para calcular la media aritmética o el promedio. Entonces primero vamos a ver cómo se calcula un ejemplo para datos que no están clasificados, para datos que están sueltos, ¿ok? Entonces,
media para datos que no están agrupados, X raya. Se suman todos los datos, del dato 1 hasta el dato N, hasta el último, ¿no? Dato 1 cuando Y vale 1, dato 2 cuando Y vale 2, X2, X1 más X2 más X3 más el último. Todo dividido entre el total de datos, N. Entonces, se suman todos los datos y se divide entre el total de datos. Así se calcula la media aritmética o el promedio, o simplemente la media, para datos que no están agrupados, ¿no? Es sencillo eso. Entonces, ahí tenemos que usar calculadoras. Pero ahora hay paquetes estadísticos, ¿no? Hay programas estadísticos que me ayudan a calcular cualquier medida descriptiva, ¿no? La media, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación que vamos a ver más adelante, que son medidas de dispersión también. Entonces, por ejemplo, los siguientes datos representan 65 determinaciones de la emisión diaria en toneladas de óxido de azufre en una planta industrial. Calcular la producción diaria promedio, o sea, me están calculando, me están pidiendo que calcule la media aritmética o el promedio, ¿no? O sea, me dan 65 datos, ahí está, ¿no? 65 datos que son, ¿qué cosa? Emisión diaria en toneladas, ¿no? Estos son pesos en toneladas, ¿no? De óxido de azufre que produce una planta industrial. Entonces, me pide calcular la media o el promedio para esos datos. Entonces, si lo tenemos así, los datos no están agrupados, ¿no? Simplemente están ahí los 65 datos. Son 65 observaciones, me dicen, ¿no? Y ahí están, ¿no? Cantidad en toneladas de óxido de azufre que produce una planta industrial, ¿no? Un dato por día. Son 65 mediciones. Entonces, como estos datos están sin clasificar, ¿qué hago? ¿Cómo calculo la media o el promedio de estos valores? Sumamos todos los valores, ¿no? 9 más 9.5, más 10, más 10, más 10, más 10.5, más 10.6, más 10.9, más 11, más 11, más 11, más 11, más 11.3, más 11.7, y así, hasta más 15.3, más 15.3. Toda esa sumatoria dividido entre el total de datos. El total de datos son 65. Y obtenemos el valor promedio o la media. O la media aritmética, que se llama. Entonces, se suman todos los datos y se divide entre el número total de datos, cuando los datos están sin clasificar. Simplemente aquí uso la calculadora y sumo los 65 datos y esa sumatoria lo divido entre el total de datos, que en este caso son 65. Y obtengo la media o el promedio 12.76. Pero 12.76, ¿qué? También, como estos datos que estoy aquí, que son toneladas, ¿no? Cantidad de toneladas de óxido de azufre. Entonces, la media aritmética también tiene las mismas unidades que los datos. En este caso son 12.76 toneladas también de óxido de azufre. Entonces, yo puedo decir, ¿cómo se interpreta esto de aquí? Promedio 12.76, ¿no? Aquí tengo la producción diaria, por día, pero aquí tengo la producción en promedio, la producción media, ¿no? La producción promedio, o la media aritmética de ese conjunto de datos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? La planta industrial produce diariamente un promedio de 12.76 toneladas de óxido de azufre, ¿no? Estas mediciones son por día, 9, 9.5, cada día una medición. Y si yo calculo el promedio o la media aritmética de estos datos, tengo el valor promedio. Entonces, en promedio, también se puede decir, ¿no? En promedio, la planta industrial produce 12.76 toneladas de óxido de azufre por día, ¿no?
diariamente, ¿no? Entonces, como estas mediciones son toneladas por cada día, hay días que se producen 9, hay otros días que producen 9.5, hay otros días 13.2, otros días 13.7, pero en promedio, la producción promedio día por día es 12.76 toneladas de óxido de azufre. Este es el promedio. Ok, entonces cuando tenemos datos sueltos, sin clasificar, se suman todos los datos y se divide entre el total de datos. En este caso son 65 datos, se suman todos esos datos que están en toneladas de óxido de azufre en este caso, ¿no? Y tenemos la media o el promedio, que son toneladas también de óxido de azufre. Y esto es la producción promedio por día o diariamente. Entonces es fácil calcular la media o el promedio para datos que están sin clasificar, ¿no? Se suman todos los datos y se divide entre el total de datos. Pero generalmente nosotros trabajamos con tablas, con datos que ya están clasificados, ¿no? Así se trabaja más. Siempre cuando hacemos un trabajo de investigación y cuando aplicamos, cuando hacemos el tratamiento estadístico de los datos que hemos obtenido, entonces siempre lo hacemos en tablas, ¿no? Entonces, cuando tenemos datos clasificados o agrupados, ya hay una formulita, ¿no? Hay una fórmula para calcular la media o el promedio o la media aritmética. Entonces, ¿qué cosa es? La media es la sumatoria, ¿no? Desde igual a 1 hasta acá, pero sumatoria ¿de qué? De productos. X sub i por F sub i. Toda esa sumatoria dividido entre n, que es total de datos. X sub i es marca de clase cuando tenemos intervalos, ¿no? Pero cuando no tenemos intervalos, X sub i es simplemente el valor de cada dato, el que está en mi tabla, para datos discretos. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Pero cuando tenemos en intervalos, X sub i es marca de clase. Y F minúscula es frecuencia absoluta, ¿no? Para cada intervalo o para cada valor de la variable. Frecuencia absoluta, cuando tenemos en nuestra tabla. N minúscula, número de datos, número total de datos. Puede ser 80, puede ser 100, puede ser 200, ya depende. K minúscula, número de intervalos, ¿no? Cuando tenemos intervalos en nuestra tabla. Vamos a ver ejemplos. Entonces, esta formulita es sumatoria de los productos, X sub i por F sub i, ¿no? X sub i puede ser el valor de un dato por su frecuencia, o puede ser, cuando tengo intervalos, X sub i puede ser marca de clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Y esa sumatoria se divide entre el total. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, completar la siguiente tabla que presenta el número de trabajadores de 20 pequeñas empresas. Completar la siguiente tabla que presenta el número de trabajadores de 20 pequeñas empresas. Calcular el número promedio de trabajadores por empresa, o sea, calcular la media aritmética, o la media, o el promedio. Ahí me dan la tabla, ¿ok? Entonces aquí esto es una tabla para variable discreta. ¿Por qué? Porque aquí en la primera columna tenemos número de trabajadores, ¿no? Y en la segunda columna, ¿qué tenemos? Número de pequeñas empresas. En total son 20 pequeñas empresas, ¿no? Aquí me dan, esta columna debe ser el total 20. Aquí por diferencia lo voy a sacar qué valor falta aquí. Por eso me dicen completar la tabla. Entonces aquí tenemos 2 trabajadores. Con 2 trabajadores hay una empresa. Con 3 trabajadores hay 4 empresas. Con 4 trabajadores, ¿cuántas empresas hay? Ahí falta por diferencia, el total tiene que ser 20. Con 5 empresas hay, perdón, con 5 trabajadores hay 5 empresas. Con 6 trabajadores hay 3 empresas. Y aquí me dan otra columna. Tengo que completar esta columna de aquí. ¿Qué me están pidiendo? Aquí me están pidiendo X sub i por F sub i. En este caso, X sub i es, aquí tenemos 2
su frecuencia es 1. El otro valor de X sub Y, 3, su frecuencia es 4, en este caso. Entonces, dependiendo de la tabla, ya que me pueden dar, si es con intervalos o si es para frecuencia, para variable discreta. Intervalos para variable continua. Entonces, dependiendo ya de la pregunta, entonces ya puedo yo completar la tabla. Entonces, en este caso, me dan esta tabla que es para variable discreta, el número de trabajadores. No se olviden, número de trabajadores, número de hermanos, etcétera, etcétera, son variable discreta. Y aquí tenemos pequeñas empresas que son en total 20. Por diferencia voy a calcular aquí qué dato le falta, ¿no?, en la tercera fila. Y luego calculo la última columna. Cada valor de la variable por su frecuencia. Cada valor de la variable por su frecuencia. Y voy colocando aquí. A ver, entonces la tabla quedaría así, ¿no? Entonces aquí falta un 7. ¿Por qué? Porque la suma total de esta frecuencia absoluta debe ser 20. Son 20 pequeñas empresas. Eso es lo que me dice el enunciado, ¿no? Ok. Entonces ya está completada la frecuencia, el número de pequeñas empresas. Entonces, la última columna que me piden, X sub Y por F sub Y. Para la primera fila, X sub Y, ¿cuánto es? Número de trabajadores, 2. Y su frecuencia, F sub Y, 1. Entonces, yo multiplico 2 por 1, 2. Para la segunda fila, X sub Y, 3. Su frecuencia, 4. Si yo multiplico, 12. Para la tercera fila, el número de trabajadores, 4. Número de empresas, 7, su frecuencia. 4 por 7, 28. Para la cuarta fila, número de trabajadores, 5. Frecuencia, número de empresas, 5. El producto, 5 por 5, 25. La última fila, número de trabajadores, X sub Y, 6. Frecuencia absoluta, 3. 6 por 3, 18. Entonces ya tengo ya la última columna, los productos. Cada valor de X sub Y por su frecuencia, ¿no? Y voy colocando la última columna, ¿no? Pero ahora tengo que sumar estos productos. El primer producto, 2. El segundo producto, 12. El tercer producto, 28. El cuarto producto, 25. Y el quinto producto, 18. Entonces, esa sumatoria me da, en este caso, 85. Ya está completa mi tabla, ¿no? Y ahora aplico la fórmula. La fórmula es... La fórmula, en este caso es... X sub Y por F sub Y. La sumatoria de esos productos dividido entre el total de N. N es número total de datos. La sumatoria de los productos X sub Y por F sub Y para esta tabla, ¿no? X sub Y por F sub Y, X sub Y por F sub Y. En este caso, esta sumatoria de estos productos me sale 85. Tengo que dividir esa sumatoria de esos productos, 85, entre el total de datos. En este caso, el total de datos es 20. Entonces, dividiendo 85 entre 20 me da 4.25. Pero en este caso, ¿qué son? Los datos de mi variable. ¿Cuál es la variable en este caso? Número de trabajadores. Número de trabajadores, no se olviden, número de trabajadores tiene que ser un número entero, ¿no? 4 trabajadores, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si me sale aquí la media aritmética, me sale en este caso 4.25, tengo que redondear porque yo no puedo... ¿Estos qué son? Estoy trabajando número de trabajadores. ¿Y qué estoy encontrando en la media aritmética? También número de trabajadores. Y aquí me sale 4.25. Pero como estoy trabajando con número de trabajadores, que debe ser número entero, entonces aquí tengo que redondear. 4.25 lo redondeamos a 4. Entonces, ¿qué se interpreta esto? El número promedio de trabajadores por empresa
es aproximadamente 4, ¿no? Así se interpreta esto. 4.25, ¿qué? Trabajadores. Pero ese es en promedio, porque estoy calculando el promedio, el valor promedio. Entonces, en promedio, las empresas tienen 4 trabajadores, aproximadamente, ¿no? Porque no me sale exacto, me sale 4.25, ¿no? Entonces, lo redondeamos. ¿Por qué? En este caso estamos trabajando con números enteros, número de trabajadores. La variable en este caso es número de trabajadores. Entonces ya tienen una tablita aquí para variable discreta. Entonces completan la última columna, X sub i por F sub i, esa sumatoria es 85. Esa sumatoria 85 lo dividen entre el número total de datos, que es 20, y ya tienen el promedio. En este caso, 4.25. Y como estamos trabajando, estamos analizando el número de trabajadores, entonces la media aritmética también tiene las mismas unidades que la variable. Es 4.25 trabajadores. En promedio, las empresas tienen 4 trabajadores aproximadamente. El número promedio de trabajadores por empresa es aproximadamente 4. También se puede decir así. Ahora vamos a ver una tabla para cuando tenemos variable cuantitativa, cuando tenemos intervalos, ¿no? Cuando tenemos intervalos. Por eso ya anteriormente hemos visto tablas, ¿no es cierto? Entonces primero completamos la tabla y luego ya aplicamos la fórmula. Por ejemplo, completar la tabla de distribución de datos que representan estaturas en pulgadas de 100 estudiantes. Entonces aquí tenemos intervalos. ¿Cuántos intervalos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Esos intervalos en este caso son estaturas en pulgadas. Intervalos de 60 a 64 pulgadas. Abierto, ¿no? 64. A la derecha. El segundo intervalo de 64 cerrado hasta 68 abierto. Pulgadas. El tercer intervalo de 68 cerrado, 72 abierto. Pulgadas. Entonces, los intervalos en este caso son pulgadas, porque son, ¿qué cosa? Estaturas. La segunda columna, marca de clase, X sub i, ¿no? Ya sabemos cómo se obtiene la marca de clase. Se suman los extremos de cada intervalo y se divide entre 2, ¿no? Se suman los extremos de cada intervalo y se divide entre 2. La tercera columna es F sub i, frecuencia absoluta. Completar la tabla de distribución de datos que representan estaturas en pulgadas de 100 estudiantes. Frecuencia absoluta, F minúscula. Esto de acá son estudiantes. En total, ¿cuántos son? 100. Por diferencia, voy a obtener este valor que falta aquí. Y luego, completo la última columna. ¿Qué me están pidiendo la última columna? X sub i por F sub i. Para cada intervalo. Y en este caso, X sub i, ¿qué cosa es? Marca de clase. Y su frecuencia absoluta respectiva para cada intervalo. Entonces, si nosotros completamos la tabla, tendremos ahí, en este caso, para el primer intervalo, su marca de clase es 62. Se suma 60 más 64 y se divide entre 2. ¿No? Para el segundo intervalo, su marca de clase es 66. Se suma 64 más 68 y se divide entre 2. Para el tercer intervalo, se suma 68 más 72 y se divide entre 2, 70. Para el cuarto intervalo, se suma 72 más 76 y se divide entre 2, 74, marca de clase. Y el último intervalo, 76 más 80 y se divide entre 2, la marca de clase es 78. La frecuencia absoluta para cada intervalo, F minúscula. Para el primer intervalo es 8, para el segundo intervalo es 18, para el tercer intervalo es 40, para el cuarto intervalo faltaba ahí completar, sale 24, para el último intervalo es 10.
¿Por qué? Porque la suma de 8 más 18 más 40 más 24 más 10 debe ser 100, en este caso. Ahora, aquí tenemos la última columna, que debemos colocar los productos. Cada marca de clase por su frecuencia absoluta, para cada intervalo. Para el primer intervalo, su marca de clase es 62, su frecuencia es 8, y el producto es 496. Para el segundo intervalo, su marca de clase es 66, y su frecuencia es 18, ¿no? Multiplicamos y me sale 1188. Para el tercer intervalo, su marca de clase es 70 y su frecuencia es 40. Lo multiplicamos y me sale 2800. Para el cuarto intervalo, su marca de clase es 74. Multiplicamos por su frecuencia, que es 24, y me sale 1776. Para el último intervalo, su marca de clase es 78, su frecuencia es 10, multiplicamos y me sale 780. ¿Ok? Entonces ahora tengo que sumar esta columna, la última columna. Sumamos 496 más 1188 más 2800 más 1776 más 780 y obtenemos 7040. Y aplicamos la fórmula ahora, ¿no? La mediana o el promedio o la media es igual, perdón, la media o el promedio es igual, la sumatoria de esos productos, cada marca de clase por su frecuencia, pero sumatoria, esta W invertida, ¿no? O volteada, es sumatoria de los productos, marca de clase por su frecuencia, del primer intervalo hasta el último. Esa sumatoria me sale 7040. Y lo dividimos entre el total de datos. El total de datos en este caso es 100. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos la sumatoria me sale 7040 y n minúscula en este caso es 100. ¿No? La sumatoria me sale 7040 y el número total de datos, en este caso, es 100. ¿No? Eso es lo que me dice el enunciado, ¿no? El enunciado dice completar la tabla de distribución de datos que representan estaturas en pulgadas de 100 estudiantes. ¿Ok? Ahí tenemos los 100 estudiantes, son 100 datos. Y este producto, esta sumatoria de estos productos me sale 7040. Y el total de datos son 100. Y al dividir, tenemos 7040 entre 100, 70.4. Pero 70.4, ¿qué? Ahora, son estaturas en pulgadas. ¿Ok? Entonces, lo que estoy hallando ahora es la estatura promedio. Esto también 70.4, ¿qué? Pulgadas. Entonces, por eso yo, ¿cómo interpreto esto? La estatura promedio de los estudiantes es 70.4 pulgadas. Aquí sí no redondeamos porque la estatura lo dejamos, puede ser entero, puede ser decimal, 70 en pulgadas, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso, la estatura promedio de los estudiantes es 70.4 pulgadas. O también podemos decir, en promedio, los estudiantes tienen una estatura de 70.4. ¿Ok? Entonces, hemos visto cómo se calcula la media aritmética para datos que no están clasificados. Se suman todos los datos y se divide entre el total de datos que tenemos, ¿no? Y tenemos ya la media o el promedio. La media aritmética también se llama media nada más, o el promedio. Es el valor promedio. En este caso, estamos hablando de toneladas de óxido de azufre, que son toneladas. En promedio, la planta industrial produce diariamente 12.76 toneladas de óxido de azufre, ¿no? Para este ejemplo 1.
Entonces, pero cuando tenemos en tablas, aplicamos la fórmula, ¿no? Sumatorio de productos, X sub I por F sub I. Dependiendo de la tabla, si es para datos discretos, por ejemplo, cuando tenemos una tabla para datos discretos, número de trabajadores de 20 pequeñas empresas, ¿no? Completar esa tabla y calcular el número promedio de trabajadores por empresa, ¿no? La media aritmética me están pidiendo para esta tabla. ¿Ok? Aquí tenemos en la primera columna el número de trabajadores, son X sub I, los valores de X sub I. Y en la segunda columna tenemos los valores de F minúscula, frecuencia absoluta, número de pequeñas empresas, en total son 20. Me piden que complete aquí cada valor de la variable X sub I por su frecuencia y esa sumatoria, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Aquí tenemos los valores de X sub I, número de trabajadores. En la segunda columna, número de pequeñas empresas, frecuencia absoluta, F minúscula, dos empresas, perdón, 2 trabajadores, hay una empresa con 2 trabajadores, 4 empresas con 3 trabajadores, 7 empresas con 4 trabajadores, 5 empresas con 5 trabajadores, 3 empresas con 6 trabajadores. ¿Cuántas empresas son en total? 20, me dicen. Ahí está, por eso sale 7, ahí faltaba. Y la última columna, cada valor X sub I por su frecuencia. ¿Ok? Entonces, ese es para variable, este es para una tabla de variable discreta. Valor de X sub I por su frecuencia. 2 por 1, 2. X sub I 3. F sub I 4. 3 por 4, 12. X sub I 4. F sub I 7. 4 por 7, 28. X sub I 5. F sub I 5 para la cuarta fila. 5 por 5, 25, el producto. X sub I 6. F sub I 3. 6 por 3, 18. Y se suma esta columna de productos y me sale 85. Ahora, aplicando la fórmula, tengo que dividir 85, que es esta sumatoria de productos, entre el total de datos, que son 20. ¿Sí? Aplicando esa fórmula, ¿no? En este caso me sale 4.25. ¿Qué cosa? Trabajadores. Aquí estamos analizando trabajadores, el número de trabajadores. En promedio, 4.25, pero redondeamos. Como son trabajadores, el número promedio de trabajadores por empresa es aproximadamente 4. Ahí está. Y cuando tenemos una tabla con intervalos, ¿no? Ahí tenemos la primera columna intervalos, que son estaturas. Segunda columna, marca de clase, que tengo que calcular. La tercera columna, F minúscula, frecuencia absoluta. En total son 100 estudiantes. Por diferencias voy a sacar ese valor que falta ahí. Y la última columna es el producto de X sub I por F sub I. En este caso, cuando hay intervalos, X sub I es la marca de clase, puntos medios de cada intervalo. Ahí está, ¿no? 60 más 64, 62, marca de clase. 64 más 68 dividido entre 2, perdón, 66. 60 más 64 dividido entre 2, 62. 68 más 72 dividido entre 2, 70. 76 más 80 dividido entre 2, 78. Y la frecuencia absoluta debe ser la suma 100, ahí faltaba el 24. Ahora, la última columna es cada valor de X sub I por F sub I para cada fila. Marca de clase 62, frecuencia 8, el producto 496. Para el segundo intervalo, marca de clase 66, X sub I. F sub I 18, el producto 1188. Para el tercer intervalo, marca de clase 70, X sub I. F sub I 40, frecuencia. El producto 2800. Para el cuarto intervalo, X sub I, marca de clase 74, su frecuencia es 24, el producto 1776. Para el último intervalo, su marca de clase 78, su frecuencia absoluta es F sub I 10, el producto 780. Tengo que sumar esos productos.
Tengo que sumar esos productos. Y me sale 7040. Y aplicando la fórmula, tengo que dividir esta sumatoria, 7040, entre el total de datos, ¿no? Sumatoria de los productos X sub I por F sub I, desde el intervalo 1 hasta el último. 7040 dividido entre n minúscula, que es el total de datos, que son 100. En este caso me sale 70.4. ¿Pero qué cosa? 70.4, en este caso estoy analizando estaturas en pulgadas, ¿no? Estas son estaturas en pulgadas. Entonces lo que yo tengo aquí son estaturas en pulgadas en los intervalos. Y lo que estoy hallando es la estatura promedio. La estatura promedio de los estudiantes es 70.4 pulgadas, ¿no? O también podemos decir, en promedio, los estudiantes tienen una estatura de 70.4. Ok. Entonces, eso es la primera medida descriptiva, la media aritmética o la media o el promedio. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta aquí. Esto de aquí es la primera parte de medidas de tendencia central. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Hola? Ninguna, profesor. Está sencillo, ¿cierto? Entonces, eso revísenlo bien, por favor, y a ver si le envío una, para que ustedes lo puedan hacer, ¿ya? Le voy a compartir las diapositivas de la clase y le voy a enviar un ejercicio para que lo presenten como trabajo la próxima semana. Ahora sí, con esto ya estamos nivelados en comparación a sus compañeros, ¿no? Habíamos perdido una clase por la conferencia que habían tenido por la semana técnica. ¿Ok? Ok, profesor, buenas noches. Ya, entonces ahorita le comparto y por favor, a los que no han podido conectarse, ya ahí va a estar en el grupo WhatsApp, pues, las diapositivas, y la próxima ya también haremos un repaso también, más ejercicios. Ok, gracias entonces, cuídense. Okay. Gracias, profesor, buenas noches. Gracias, cuídense.